Chile Vamos endureció el tono hacia el gobierno a raíz del veto al proyecto de elección en 2 días que debería presentar en las próximas jornadas. Parlamentarios amenazaron con romper el diálogo con el Ejecutivo si es que la idea es eximir de sanciones a los migrantes con derecho a voto, asegurando que se trata de una trampa a la democracia. Vamos a profundizar en este tema, para eso estamos en contacto con el diputado de la UNI, Juan Antonio Coloma. Diputado, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Nicolás, muy buenas tardes a todos que nos están escuchando. Diputado Coloma, primero, ¿por qué se estaría incurriendo en una trampa a la democracia con lo que es el próximo veto presidencial al proyecto de elección en 2 días? A ver, por varios motivos. Lo primero es porque la norma constitucional actual, el artículo 15 de nuestra Constitución, se establece expresamente la obligatoriedad del voto. Y lo que está ocurriendo por parte de una maniobra evidentemente desarrollada desde la moneda por el propio ministro Elizalde, lo que hace es dejar sin ningún tipo de sanción el no votar. O sea, borrar lo que se dice la Constitución respecto a la obligatoriedad para dejar una obligación sin multa. Y además lo que hace después, al menos lo que anunció el ministro Elizalde inicialmente, es avanzar en un veto que diferencie entre tipos de electores, cuestión que no es lo que está propiamente establecida, no solamente en nuestra Constitución, sino que en el sentido común. Y a mí me parece que lo mínimo es que las personas que pueden ejercer sus derechos también tengan obligaciones. Y eso es lo que se está vulnerando en esta norma y nos parece sumamente grave. Yo quiero decir un dato. En los últimos 30 años, el único país que ha modificado el proceso o el sistema político en pleno proceso electoral, como ocurre ahora, ha sido en Venezuela. Y esto obviamente es grave porque se está cambiando las reglas del juego cuando estamos exactamente a menos de 2 semanas de inscribir, por ejemplo, todos los candidatos a la próxima elección de alcaldes, gobernadores, concejales, consejeros regionales. Venir a cambiar las reglas del juego nos parece que imposibilita en la práctica el diálogo gobierno-oposición. Ahora, ¿cómo descarta usted, diputado, lo que acusa, digamos, del oficialismo y parte del gobierno también, que hay un cálculo electoral con respecto a este tema en particular? A ver, aquí lo que ocurre es lo siguiente: en los últimos 2 procesos electorales de propuesta en materia constitucional, que es precisamente cuando se volvió a la obligatoriedad del voto, incorporaba a todas las personas con derecho a voto dentro de un mismo régimen para poder Ya. hacerle aplicable las normas en materia electoral. Electores, digamos. Que claro, que efectivamente son los electores. Y lo que se pretende hacer, esto es un tema que no se discutió en ninguna ley larga, que fue aprobado en el Senado, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que no se discutió en tercer trámite y a última hora, cuando ya estaban llegando, cerrando el acuerdo, llega el ministro Elizalde con un papel a hacer una diferencia que obviamente altera las reglas del juego. Esto nos parece de la máxima gravedad porque obviamente lo que, lo que hay detrás de esto es un interés o un nerviosismo quizá por parte del Ejecutivo de intentar excluir a ciertas personas de ejercer el derecho a voto que constitucionalmente les Claro. corresponde, o al Pero en menos esa lógica evitar la habría multa también un en caso interés de que de... sea probable. Perdón, pero yo entiendo el punto, lo que es ese cálculo electoral para excluir ciertos electores con el fin de no menoscabar, digamos, la votación. Ahora, si uno lo ve desde la otra óptica, también favorecería a otro sector, en este caso, lo que tiene que ver con la oposición. ¿Cómo también sacar esos elementos para finalmente la discusión de fondo? Porque aquí hay intereses creados para un lado y otro. No quiero ser tan dualista, digamos, pero efectivamente es parte de la discusión que se está dando ahora. Y la pelea, digamos. A ver, sí, pero lo que ocurre con una diferencia a lo que tú planteas, Sí, es que aquí existía una norma, que era la que se sí, estaba sí, claro. aplicando, que se aplicó el año pasado, el año antepasado, Y hasta ahí ningún problema, y, nadie dijo nada, digamos. y nadie dijo nada. Y lo que se hace ahora es hacer una situación que es muy compleja, porque lo que va a hacer el gobierno, después de haber alineado a sus senadores, porque esto fue aprobado en la Cámara de Diputados, faltaron 3 votos en el Senado, con todo el gobierno votando en contra, todos los senadores de gobierno, en la práctica es presentar un veto que divide entre tipos de electores y ciudadanos, cosa que es muy extraña y que solo se explica como un cambio en las reglas del juego que a mi entender y a nuestro entender es inaceptable. Aquí lo que está tras la actuación del gobierno por parte del ministro Elizalde es un cambio en las reglas del juego que no se da en los países serios. En ningún país serio va a cambiar las reglas del sistema electoral 2 semanas antes de la inscripción y faltando 100 días para una elección. Si esto es un hecho, yo creo que puede ser un tema medio árido, quizás
pero es un tema muy complejo cuando uno quiere cuidar las instituciones. Aquí se está utilizando una mayoría, ni siquiera una mayoría, un Sí. quórum constitucional para intentar resguardar un resultado electoral. Usted responsabiliza de esto y habla de una estrategia por parte del gobierno directamente al ministro de las Express, Álvaro Elizalde. Le hago la pregunta que tantas veces hemos conversado en este tipo de situaciones. ¿Se estudia ir más allá por parte de la oposición desde interpelación o algo más al ministro Elizalde? Porque son acusaciones que son graves. A ver, yo espero que el gobierno, en primer lugar el presidente Boric, y por su intermedio el ministro de las Express, recapaciten lo que están realizando de aquí a una semana más, que es la fecha final para presentar el veto. Esto es un hecho demasiado grave de insospechadas consecuencias respecto de cómo va a ser la relación gobierno-oposición cuando se pretenden cambiar las reglas del juego político, faltando 10 días o 14 días para la inscripción de candidatura. Esto es un hecho de la máxima gravedad que yo creo que el gobierno en su momento no fue capaz eh, de sopesar las consecuencias que podía tener, y yo esperaría que el gobierno, antes de empezar a anunciar eventuales acciones, pueda corregir la propuesta inicial y entender que en nuestro país, si hay algo que tiene que ser unánime, es que no vamos a utilizar las instituciones para cambiar las reglas del juego cuando el partido ya empezó. Ya. Eso al menos a mí Sí. me Pero ustedes van a parecería esperar el irregular. ingreso del veto para estudiarlo, digamos, en propiedad. Así es, y hago un llamado al gobierno, ojalá recapacitar de lo que están al menos anunciando e ingresar un veto como corresponde, que establezca la obligatoriedad del voto tal como lo señala la norma constitucional. Sí, voy a ir al tema de la relación con el gobierno, pero antes un paréntesis en lo que ha sido esta discusión, que usted también ha estado muy presente, diputado Coloma, sobre un proyecto, y se lo he preguntado a varios parlamentarios de oposición y de oficialismo y al mismo ministro Elizalde las últimas semanas. La solicitud la hizo el Consejo Directivo del CERVEL, pidiendo 2 días porque, sumando varios elementos, era muy difícil, casi imposible hacerlo en un día. Ahora, ese proyecto mutó en el Congreso, desde la presentación hasta la discusión en las distintas instancias, a varios elementos. El que estamos comentando, que fue de último minuto en la comisión mixta. Antes, regulación de campaña en redes sociales. Si se reducía o no, cuánto se pagaba por voto. El tema de si es obligatorio o no las multas. Pero iniciando con un proyecto donde el Consejo Directivo del CERVEL solicitaba 2 días de votación. ¿Cómo se complejizó tanto? Porque desde un cambio a 2 días terminamos con una, no profunda, pero sí una real reforma al sistema electoral antes de las elecciones. Bueno, y yo comparto dentro de tu pregunta una especie de incredulidad y utilización que se hizo de un proyecto que tenía otra finalidad. Yo quiero ser Pero transparente. como que todos los sectores tuvieron, le aportaron algo de su tema. O sea, yo hablaba con el senador Chagüe y dijo, bueno, es que era un buen minuto para poder hacer algunos cambios que se habían estado planteando antes. No, yo era partidario de que no hubiese existido ningún cambio, de que el CERVEL hubiese podido abrir más colegios electorales, dividir las Para dejarlo mesas en y un día. tener todo el proceso en un día, que Ya. era lo que me parecía razonable. Esa fue mi postura inicial. Después el CERVEL, yo creo que quizás con cierta lentitud, para efecto de hacer una propuesta diferente, plantea esta elección en 2 días, y ahí el gobierno empieza a meterle mano a un proyecto que tenía otro significado, otro objetivo, tal como tú lo señalas, que era en 2 días. Y empiezan a hacer colgajos que terminan por modificar parte de un proceso que está en marcha. Pero Y también hubo esto es lo indicaciones grave de la situación. parlamentarias, no solamente del Ejecutivo. Y me parece un error. Digo, Y no sé, de todas partes como que se fue sumando y al final tenemos un proyecto que va a aparecer con un veto, digamos, y va a ser bastante más expedito porque había una visión bastante transversal de que si esto hacía valer un proceso de elecciones que iba a ser bien complejo en 2 días, bueno, démosle. Pero finalmente como que todos entregaron y complejizaron esto. No quiero generalizar, entiéndame. Obviamente aquí hay, pero cambió totalmente esto. absolutamente. Y yo era partidario de que ni siquiera hubiese ingresado Desde antes, claro. inicialmente el proyecto de votación en 2 días, y Usted se esperaba esto, digamos. y no comparto las indicaciones ni de... Justo se me cortó ahí. Vamos a retomar el contacto con el diputado Coloma. Estamos hablando justamente de la discusión de este proyecto que originalmente busca que las elecciones sean en 2 días, pero que se ha dado en términos de la discusión para llegar a lo que va a ser la presentación de un veto. Ahí volvimos, diputado, perdón. Ahí se había cortado. Algo nos pasó. No, te decía que Sí. yo no era partidario y que lo que hubiese esperado era algo completamente distinto, y creo que aquí el gobierno mañosamente y haciendo trampa
utilizó este proyecto para fines político-electorales en circunstancias que, ya que estaba presentado, solo debe haber sido una adaptación respecto del tiempo para poder votar. Ujú. Y se le fueron y te decían, ya, pero es que la multa, pero es que la devolución. Sí, claro. Mire, aquí lo importante, la otra cosa, es garantizar un proceso transparente, algo de lo cual los chilenos nos hemos sentido siempre orgullosos de nuestro proceso electoral, que están los resultados el mismo día. Bueno, aquí lo que se está haciendo es enturbiar en forma y complejizar y además dificultar el futuro diálogo con el gobierno respecto de un mecanismo antojadizo, mañoso y me atrevo a decir tramposo, a través del cual se están alterando las reglas del juego democrático y ya ha iniciado el proceso, en este caso, Sí. en materia de primaria, de inscripción de pacto. Aquí esto es un tema que va a traer muchas complejidades. Ujú. Y ustedes lo expusieron así, de hecho hablaban de que va condicionando el diálogo para otros proyectos, otras reformas, por ejemplo la reforma previsional en lo inmediato. Se le preguntó a la ministra Camila Vallejo durante el día y dijo, cada vez que avanzamos se encuentra una excusa para retroceder, y otros parlamentarios, por ejemplo el jefe de bancada del PC, Luis Cuello, decía, bueno, lo mismo hicieron con la petición de salida del ministro Giorgio Jackson para discutir y conversar sobre la reforma previsional. ¿Se están buscando excusas más que apuntar a que se está generando algo que no debería ser? Yo creo que se hace imposible conversar con un gobierno que hace trampa en la tramitación de un proyecto tan relevante como este. Perdón lo duro de lo que estoy diciendo, pero a esta altura, si uno quiere avanzar en un diálogo gobierno-oposición, lo que no se puede es hacer trampa. Yo le gustaría decirle a las ministras, a los diputados, que esto se puso en votación en la Cámara de Diputados y teniendo ellos mayoría, el proyecto salió en los hechos prácticamente vacío en materia de pensiones. Y cuando se dice que se quieren alcanzar acuerdos, lo que hace el gobierno es torpedear todo para evitar cualquier tipo de ánimo real de buscar consenso. Si esto, eh, yo entiendo lo que están haciendo, pero yo creo que no son capaces de cuantificar o de magnificar, magnificar no, de cuantificar lo grave de la situación que está ocurriendo. A mí me parece que es de la máxima gravedad y esto obviamente cuando uno puede sentarse a dialogar en algunos temas, y no me refiero solo al tema de pensiones, que de Sí, hecho claro. yo espero que se mantenga, que el 6% vaya a la cuenta de los trabajadores, como lo hemos planteado desde el minuto uno. Lo que uno esperaría es al menos que nos pongamos de acuerdo en consensos mínimos e intentar a través de este proyecto saltarse la norma constitucional para dividir entre ciudadanos y electores, me parece un acto mañoso que obviamente vulnera y cambia las reglas del juego. Diputado Juan Antonio Coloma, nuevamente gracias por acompañarnos, diputado, en esta entrevista. Que esté muy bien. Igualmente, que estés muy bien, Nicolás. Hasta Chao. luego, gracias.